Al Día Noticias con JohnDidier.com. Establecemos comunicación con el coronel retirado John Marulanda, un experto en asuntos de seguridad, consultor en estos temas y también vocero de oficiales retirados de la Fuerza Pública. Bienvenido al Día Noticias. Gracias, John Didier. Sí, actualmente soy el presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Así es, estamos por eso estableciendo comunicación porque estamos viendo una serie de pronunciamientos y de hechos que llaman poderosamente la atención y queremos ver cuál es el análisis que hace ACORE, por ejemplo, y usted sobre todo como experto en materia de seguridad y que ha sido protagonista en análisis de estos temas y más con este nuevo gobierno que ha generado tanta controversia, polémica en el país. Inicialmente, ¿qué lectura le da usted a estos primeros días de gobierno de la administración Petro, cuando tenemos 15 días, digamos, porque arrancó el 7 y ya estamos a 22? Pues mire, John Didier, han sido 15 días de una montaña rusa que nos tiene a todos con los pelos de punta. No se puede decir con claridad y determinación que lo que viene es mejor de lo que estamos viendo ahora. Y en el campo militar y de seguridad, pues la situación no es nada clara. La barrida de los 52 generales y almirantes de las fuerzas militares plantea serios retos para lo que es el conocimiento, la experiencia, la inteligencia, etcétera, aunque hay que decirlo con toda sinceridad, como se nos enseñó en la escuela militar, el que no sabe aprende. Y para eso está gran parte del cuerpo de suboficiales, que son los que en realidad manejan muchos de los intríngulis de los aspectos de inteligencia, de los aspectos de experiencia en el campo de combate, etcétera. De modo que la cúpula que salió, bien ida, la cúpula que llegó, bienvenida. Eso por un lado. Por el otro lado está el pronunciamiento del ministro de Defensa que sobra, es redundante. Ya la Corte Constitucional fue clara al decir de que no, el ejército no puede hacer batidas para, como decíamos en nuestra época, recoger soldados que estén por ahí mal parqueados o sin documentos de identidad. Eso no se puede hacer y eso es constitucional. De modo que sobra la advertencia del el recién llegado ministro sobre esa eventualidad para el reclutamiento forzado, que es el servicio militar obligatorio, entre otras cosas, de los jóvenes colombianos. De modo que eso también está para discutir. Otro pronunciamiento que dio el nuevo presidente fue de que los soldados se van a dedicar a construir distritos de riego, cabañas campesinas, que los barcos, aviones, etcétera, no están hechos solo para bombardear, sino que van a ser una línea de apoyo logístico para salud preventiva. En ese orden de ideas, yo también veo que, de acuerdo al DANE, pues tenemos menos del 50%, porque tenemos un 40 y pico por ciento de colombianos que no comen sino 2 veces al día. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya veo a las tropas de las fuerzas y a los policías repartiendo las bolsas alimentarias tipo Venezuela, tipo CLAP, algo que para nosotros pues no deja de ser muy inquietante, si es que para allá nos quiere llevar el presidente. Y finalmente, quisiera agregar que eso de que dos agencias de inteligencia del Estado, como es la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad de Protección Especial o Personal, la UNP y la DNI, hayan quedado en manos de dos ex terroristas del M-19, pues nos preocupa sobremanera. ¿Qué vamos a tener ahora en Colombia en el futuro inmediato? ¿Una Gestapo? ¿Un G2 cubano? ¿Una DGICM venezolana? ¿Qué vamos a tener en Colombia con estos dos personajes al frente de esas dos importantísimas y claves agencias del Estado? ¿Cuáles son esas agencias? La Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, que hasta el momento estuvo en manos y siempre ha estado en manos de un militar retirado, y la UNP, la Unidad de Protección de Personal, la UNP, ambas en manos de dos ex guerrilleros del M-19. Ujú. Y bueno, son varias situaciones las que se están presentando entonces que pueden generar preocupación. Por eso dice usted que llevamos 15 días que nos tienen en una montaña rusa, ¿no?
Así es, así es. Y eso que estoy hablando solamente de lo que hace referencia a seguridad y defensa. Miren, defensa, ¿cómo es posible que Colombia no haya estado presente cuando la OEA sancionó al gobierno del sátrapa Ortega en Nicaragua por su persecución a la Iglesia Católica? Algo sobre el cual se pronunció el Papa ayer domingo, en una larga espera que muchos criticaron porque se entendía que el Papa debía intervenir ahí en eso. Ahí no estuvo Colombia presente, ni Colombia ni Nicaragua, imagínese usted. Y eso no ha tenido ninguna respuesta por parte del gobierno del señor Petro. Bueno, la retirada o la purga de estos 52 oficiales es la más grande de la historia. Sí, señor, sí, señor. Nunca antes habíamos tenido una barrida, una purga, entre comillas, del alto mando militar y policial como la que vimos con Petro hace pocos días. Y, coronel, ¿y qué significa eso en inteligencia, por ejemplo? Si eso ocurre en una empresa, eh, pues cuando una persona nueva llega a un cargo y barre con todo lo que hay, es porque quiere gente de su confianza para poder hacer cosas que los antiguos no lo permitirían seguramente. Entonces, en inteligencia se aplica lo mismo, es que él quiere hacer cosas y tiene que poder tener gente nueva, promoverla, motivarla para que los antiguos no sean una piedra de tropiezo y él pueda hacer cosas. ¿Cómo interpretan? ¿Qué lectura le dan ustedes a ese movimiento? Porque esto es como una partida de ajedrez. Cada anuncio y cada medida real, porque esto ya es real, no es especulación, hizo una barrida de 52 oficiales, la más grande que se ha hecho en la historia. ¿Qué lectura le dan? ¿Cómo interpretan ustedes esto? ¿Qué quiere hacer? Pues mire, nosotros tenemos en ACORE una lectura a lo que creemos puede ser la realidad de eso. La verdad es que nosotros entendemos la salida y la limpieza del alto mando militar, 52 generales y almirantes que salieron de filas, pero también entendemos que detrás de ellos hay una estructura. No es cambiando las cabezas como se cambia la estructura, al menos no en nuestro caso militar, porque como le dije desde el principio, esas estructuras están integradas por el jefe y sus asesores inmediatos, que son en la mayoría de los casos oficiales subalternos o son suboficiales. Ellos son los que tienen el conocimiento directo de lo que está sucediendo dentro de esa estructura. Luego, la barrida que hizo Petro es una barrida que nosotros consideramos de alguna medida muy de cambio, muy de no querer seguir con los mismos y las mismas. Así lo vemos nosotros. Y eso, por supuesto, no deja de preocuparnos, aunque también nos da cierto mensaje de tranquilidad, de que aquí no va a pasar nada. Pero estamos de todas maneras muy alerta después de esa barrida de, como le dije, 52 generales y almirantes. De pronto en redes sociales se ha manejado una teoría, no sé si es para esconder alguna distracción, porque usted sabe que ahora la política se maneja distrayendo y acabando con las personas y lograr generar sofismas de distracción. Se habla de un golpe de Estado a Gustavo Petro, aunque él no ha hecho referencia de eso, pero se está manejando con mucha fuerza en ese sentido en redes sociales. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo vemos en ACORE? Mire, nosotros en ACORE vemos muy poco probable que el señor Petro le vayan a dar un golpe de Estado. Lo que sí nos preocupa mucho son las últimas informaciones que nos hablan de una eventual enfermedad de Petro que le impidió o lo volvió prohibitivo asistir a su reconocimiento como comandante supremo de las fuerzas militares, que le restringió o le vedó la oportunidad de ir a la reunión con los alcaldes y que dificultó su presentación y la toma de posesión como presidente, etcétera. Entonces, nos preocupa que en caso de que el señor presidente, cuya salud es problema de todo el país, no solo desde él, es de todo el país, tenga que abandonar la presidencia, dejar la presidencia o Dios no quiera, fallecer en su cargo. Nos preocupa que quien lo vaya a reemplazar sea esta señora Rancia Márquez. De modo que nos preocupa mucho que esa señora llegue a ser la primera mandataria del país. Claro, pero también hay otra serie de cosas, por ejemplo, que pueden generar ruido y preocupación. Esto de decir ahora, y si es posible, que cualquier soldado
puede llegar a ser general de la República, que no tiene que pagar la carrera. Eso ¿cómo lo reciben ustedes? ¿Qué lectura le dan? Mire, para nosotros eso ya está en la Constitución, es parte de nuestros reglamentos, es parte de nuestro vademecum disciplinario. Fíjese usted que el comandante del ejército que recién salió, el señor general Zapateiro, fue soldado, de modo que ahí no hay nada nuevo, ahí no hay nada nuevo. Los mecanismos financieros, que sería algo que nos preocuparía, para que los soldados y agentes de policía puedan especializarse, profesionalizarse, pues están cortos, es cierto, y son apáticos entidades como el SENA para soltar esos recursos a quienes son soldados o quienes son agentes. Lo que sí es cierto del caso es que es muy complejo pensar en un ejército compuesto por soldados intelectuales, soldados que piensen y soldados que mediten. Es muy difícil, eso pocas veces se da y es muy difícil que se dé en Colombia. Pero de todas maneras eso ya es constitucional, eso no es invento del nuevo presidente, está en la ley del veterano que aplicó o proclamó el pasado gobierno y bueno, estamos viendo a ver cómo se desarrolla ese tema. Sí. De las medidas tomadas hoy por el nuevo gobierno, ¿hay alguna que preocupe en hecho real, que ustedes digan, no, esto no pinta bien? Pues mire, los diálogos con el ELN para nosotros es una situación compleja, es una situación enredada que puede terminar en otro fracaso. Miramos con esperanza que esto se pueda hacer y que el ELN deponga las armas. Lo mismo que el cartel del Golfo, que ahora se llama Autodefensas Gaitanistas de Colombia para investirse de un traje político para tratar de obtener beneficios de las propuestas del gobierno. Pero hay otras organizaciones criminales hechas en Venezuela, como el ELN, como las FARC, que también se han venido fortaleciendo gracias al narcotráfico, a la minería ilegal, al contrabando, a otras actividades ilícitas que desde Venezuela han sido incentivadas y que están terminando en que ahora el ELN tenga más de 1.400 hombres en armas, 2.400 por todos, contando los milicianos, y que esté pues ya con la orden de levantamiento de la circular de Interpol y que pueden venir a Colombia tranquilos. Eso a nosotros nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? ¿No creen la voluntad de paz del ELN o qué puede haber de malo en querer adelantar un proceso de desmovilización con esa guerrilla? ¿Y dije yo que había algo malo en eso o qué? No, no, le pregunto porque usted dice que les genera preocupación, que es una situación. Claro, claro, el ELN lleva 5 intentos de diálogo y no lo ha podido hacer. Ahora va a iniciar un nuevo diálogo con un miembro de un grupo narcoterrorista como fue el M-19. Entonces eso nos genera mucha, más que preocupación, nos genera mucha inquietud. Pero por supuesto, repito lo dicho, estamos muy contentos y ojalá así sea, al menos en Acore, que se llegue a una paz total en Colombia, que lo vemos muy difícil, lo vemos muy, muy difícil para este gobierno. ¿Por qué? Pues porque todos los grupos organizados armados que tenemos hoy en Colombia están alimentados por el narcotráfico. Por eso, Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. 1.500, 1.600 toneladas métricas al año estamos sacando. En más de 280.000, 260.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Entonces, muy difícil que esos grupos que se alimentan de un negocio ilícito, al menos al momento, puedan convertirse del día a la mañana en mansas palomas o en ciudadanos comunes y corrientes. Yo lo veo muy difícil. Nosotros lo vemos muy difícil. Habría que acabar con el narcotráfico primero y en ese sentido también se ha venido pronunciando el presidente electo Gustavo Petro sobre esos pronunciamientos de cambios en la manera de luchar contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico. ¿Cómo analizan ustedes la situación y sobre todo la manera como lo quiere enfrentar este nuevo gobierno? No, nos gustaría preguntarle al presidente si ya consultó sus intenciones con el gobierno de Estados Unidos. Nos gustaría preguntarle al presidente Petro si él ya habló con los especialistas en narcotráfico del gobierno de los Estados Unidos. Entiendo que hoy o mañana llega una comisión del gobierno de Biden para hablar con él y entre otros puntos va a tocar la guerra contra el narcotráfico. La pregunta es, ¿ya habló él con los Estados Unidos sobre la eventualidad de que Colombia legalice
toda la producción y consumo de cocaína. Lo dudo. Vamos a ver qué dice el gobierno de Estados Unidos, que por más que quiera el señor Petro, tiene una gran influencia sobre Colombia. Claro. Y ve que con esta política flexible de este gobierno se puedan incrementar los cultivos ilícitos porque no va a haber fumigación con glifosato. Pues como van las cosas, sí. Claro. En cuanto al tema de esta ceremonia de los militares y de los policías, donde ya no se ven solo militares, sino que eso se llena de gente ahí, ¿ustedes cómo recibieron ese acto? No, vimos con mucha emoción la salida, la despedida del mando anterior y con mucha expectativa con el nuevo mando. Creemos que el nuevo mando le está marchando a las políticas de seguridad de Petro, seguridad pública, seguridad, defensa nacional y demás, aunque tenemos ahí el problema de Nicaragua, que es muy grave. Pero vemos con mucha expectativa lo que va a suceder de ahora en adelante. Claro. Coronel, este tema de los grupos terroristas del Hezbollah, por ejemplo, de Irán, de Rusia, ¿cómo lo ve con la llegada de Gustavo Petro al gobierno? Pues mire, al otro día de su posesión, de su toma de su posesión como presidente, el, tuvimos y atestiguamos la reunión del canciller, ya avejentado, del canciller Leiva, con Ujú. el vicepresidente, primer vicepresidente de Irán. Y el mismo día vimos que se reunió la bancada de las FARC con el mismo vicepresidente de Irán, de la teocracia iraní. Entonces nos llama poderosamente la atención que Irán se esté aproximando más a Colombia y detrás de Irán, como usted y yo lo sabemos, viene Hezbollah, que es un grupo internacional eh, narcoterrorista, al menos en estos países del mundo, y creemos que la intención del ministro de Defensa venezolano, Padrino López, de soltar un trino diciendo que inmediatamente se iba a comunicar con el, el, el ministro de Defensa de Colombia, que no sabe nada de milicias, está aprendiendo, como todos los demás ministros, no, no es el único que llega sin saber, para que se vayan a hablar de qué va a hablar nuestro ministro, que es un civil especialista en crimen organizado transnacional, muy enemigo de la policía, muy contradictor de la policía y colateralmente del ejército, con un general que desde el 2014 está manejando las tropas en Venezuela. Pues es un diálogo, como decimos los pilotos, es una cabina de desnivel. El piloto sabe lo que el copiloto no sabe, de qué hablan, de qué van a hablar, técnicas, tácticas, operaciones, inteligencia, de qué van a hablar. Entonces es compleja la situación. Sí, a propósito del ministro de Defensa, pues no tiene experiencia en esto de lo militar, pero fue uno de los investigadores de los falsos positivos y un cambio que dice el nuevo gobierno le quiere dar a la fuerza pública es justamente eso. ¿No será pues saludable que llegue un crítico como ha sido el ministro de Defensa del Ejército para que haga los cambios que considere y no se sigan cometiendo los errores que se han cometido en el pasado? Sí, estamos de acuerdo con usted. Es muy bueno que alguien que ha sido crítico de la policía y del ejército llegue ahí, que nosotros en Acore veamos eso con un poquito de malicia, eso es otra cosa, pero que es bueno, es bueno. ¿Por qué malicia? Pues porque el señor, como todos los ministros anteriores, este señor es nuevo, este señor no sabe ni ponerse firme, ni marchar. Él llega a manejar una institución que en su vida, él había desde allá, desde su posición de jurista, había criticado que la policía, que saca los ojos, que no sé qué más vaina, y que el ejército, ¿no? Pero ahora que es el ministro de Defensa y está en el poder, seguramente va a aprender mucho de lo que son los militares. Ujú. ¿Está bien que se acabe el servicio militar obligatorio como lo pretende hacer este gobierno? Escúchame, John Didier, no le copié. ¿Está bien que se acabe el servicio militar obligatorio como lo pretende hacer este gobierno? Yo no sé si ya hicieron los cálculos económicos que significan convertir el ejército del servicio militar obligatorio en un ejército de voluntarios. Eso también nos preocupa. ¿De dónde va a salir el dinero para sostener esa cantidad de soldados profesionales? Que se Ujú. acabe el servicio militar obligatorio, hombre.
todo parece apuntar en esa dirección, especialmente en estos países y particularmente en Colombia. Pero fíjese usted que Venezuela tiene la conscripción también, Nicaragua también tiene la conscripción, Perú también tiene la conscripción. De modo que es un poquito veleidoso creer que Colombia, un país que ha sostenido 6 décadas de conflicto interno, ahora llegue alguien a decir, no, hay que acabar con el servicio militar obligatorio. Eso nosotros lo vemos también con mucha suspicacia. Sí, mi coronel, una de las debilidades o uno de los puntos que tiene debilitar a la fuerza pública, pues uno lo puede ver en lo que está pasando en Venezuela, donde la fuerza pública la tiene cooptada el Ejecutivo, de alguna manera responde a las intenciones del Ejecutivo. Lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua también, con el gobierno del dictador Daniel Ortega, es guerrillero, donde la fuerza pública está al servicio de lo que quiera decir el mandatario de turno. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si se quiere hacer, ustedes ven que se quiere hacer un debilitamiento de la fuerza pública porque se dijo entre las cosas que se han manifestado con la llegada del nuevo ministro que él llegaba era a acabar con la fuerza pública, con las fuerzas militares. ¿Ustedes lo ven así? Nosotros recogemos con mucha curiosidad lo que dijo el diario izquierdista de España, El País, que no lo cito textualmente porque no me acuerdo, pero va en el orden de las ideas que usted dice. Acabar con el ejército más poderoso de América Latina, que es el colombiano. Ujú. Pero también nos llama mucho la atención que el presidente no haya ido al relevo y a su reconocimiento como comandante supremo de las fuerzas militares, y en cambio sí fue a los 2 o 3 días al reconocimiento de la policía. Note usted que en Nicaragua quien está aporreando a la iglesia y aporreando a los estudiantes es la Policía Nacional, no es el ejército de Nicaragua. Entonces, en ese orden de ideas sí creemos que todas las señales apuntan a que aquí se va a tratar de debilitar a nuestro ejército nacional y fortalecer en algo la policía, para convertirlo en lo que es la policía en Nicaragua, en lo que es la policía en Venezuela, en lo que es la policía en, en, en Perú, en Bolivia, en donde la policía, que es, no como dicen ellos, que es un organismo civil, una estructura militar, perdón, no, es, de acuerdo a la Constitución, es un organismo civil armado, que esté dentro del Ministerio de Defensa, eso ya es otro concepto, pero ellos usan nuestro uniforme, nuestros grados y demás, que hay que sacarla del Ministerio de Defensa. Mm. Bueno, si esa es la decisión, así se hará. ¿Para dónde la van a enviar? Entonces, el problema no es que debiliten las fuerzas militares, sino que fortalezca mucho a la policía. Es justamente sobre eso le iba a preguntar. Una de las cosas que se quiere hacer es, además de la reforma a la policía, porque pues ustedes saben que con el discurso que llegó este nuevo gobierno, pues hace parte de eso, de humanizar la policía. Eh, Está bien sacar a la policía del Ministerio de Defensa y pasarlo al Ministerio del Interior, porque además ya se dijo que no se iba a crear un Ministerio de la Seguridad. ¿O será que finalmente sí es mejor crear el Ministerio de Seguridad? Esa es una pregunta interesante frente a la cual en ACOR hemos discutido mucho. ¿Para dónde va la Policía Nacional? Si la van a sacar del Ministerio de Defensa para pasarla al Ministerio de Gobierno, creemos que ese es un debilitamiento sistemático, una politización fuerte de la Policía Nacional. Si lo van a sacar para que sea el eje del nuevo ministerio, si se decide eso, bueno, vamos a ver quién más integra ese ministerio, quién va a ser ese ministro, quiénes van a ser los viceministros. Ahí está la DNI, ahí está la DNP, la UNP, ahí está los de las cárceles, en fin, la guardia carcelaria y demás. Si la van a sacar, si la van a dividir en ese nuevo ministerio, por supuesto que está bajo observación de ACORE. Y si van a dividir el Ministerio de Defensa en 2 grandes viceministerios, uno para los militares que se encarguen de la defensa nacional, como dice el presidente, y otro para la policía que se encargue de la seguridad interna. Bueno, tenemos que ver quiénes son los 2 nuevos viceministros para esa división. Ahora, hasta el momento no hemos tenido señas concretas sobre a dónde va a parar
la Policía Nacional, si deciden sacarla del Ministerio de Defensa, fuera distinto a lo que dijo el ministro en su primera entrevista de que iría a parar al Ministerio de Seguridad y Tranquilidad Pública, algo así. Sí, coronel, lo cierto es que en estas primeras jugadas de este ajedrez, de qué es lo que va a hacer este gobierno, se confirman las preocupaciones que se tenían antes durante campaña. Hombre, sí, John Didier. Hombre, sí, sí. Estamos muy preocupados. Hay una fanaticada exacerbada apoyando a este joven presidente que parece que tiene problemas de salud, algo que no nos ha querido contar. Y tenemos una gran mayoría de empresarios, de obreros y trabajadores, de campesinos, de ciudadanos y por supuesto, de militares retirados, todos de la reserva, algunos veteranos, otros no, pero todos muy preocupados con los pelos de punta, viendo a ver, tratando de olisquear para dónde es que va este gobierno. ¿Ustedes creen en la enfermedad de Petro? Por supuesto que no, y por supuesto que sí. No por qué y sí por qué, coronel. Largo de explicar, John Didier, pero ahí estamos a la expectativa. Sí, porque pues no sé si eso sea un sofisma de distracción decir que está enfermo o el problema es otro, porque también he escuchado decir que él está en terapias de psiquiatra porque tiene un problema con alcohol. Eso cae dentro del campo de la enfermedad, John Didier. Ah, bueno, también. Eso es considerado como una enfermedad, Sí, señor, naturalmente. Una adicción. una adicción. Bueno, pues queríamos saludarlo, coronel John Marulanda, pues para analizar estas situaciones que se están presentando, estos anuncios que se están dando en el país y se confirma la preocupación antes de elección y ahora durante lo que se está haciendo en estos primeros 15 días de gobierno de Gustavo Petro. Muy amable, muchas gracias, coronel. John Didier, buen día, muchas gracias. Bueno, señor. Es John Marulanda, presidente de ACORE, que es la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, analizando estos hechos recientes que se están presentando con el nuevo gobierno. En Al Día Noticias, análisis con profundidad.